Hola, buenos días. ¿Me escuchas correctamente? Perfecto, buenos días. Nada, hoy vamos a iniciar la sesión de dudas de la VPT Auditoría Salarial. Es una, como siempre, es una sesión de dudas dinámica donde esperamos que vosotros nos trasladéis vuestras dudas y nosotros ayudaros en todas las respuestas. Voy a iniciar compartir pantalla y voy a abrir un par de cositas para que así también lo tengáis a mano. Ahora mismo, por favor, decirme si estáis viendo mi pantalla compartida, donde estáis viendo la web específica de Securex. Perfecto, muchísimas gracias, Olga. Pues nada, inicio la sesión explicando, situándoos un poquito la dinámica de la sesión y así posteriormente ya os doy tiempo para que vosotros nos trasladéis vuestras dudas, que es lo que nos interesa. Hacer sesiones de dudas dinámicas donde vosotros mismos me plasméis todas las dudas que podéis tener a carácter de valoración de puestos de trabajo, de aplicación de usabilidad dentro de SAGE y dentro de esa usabilidad dentro de SAGE, vosotros poderme trasladar, yo ayudaros a esas dudas que vosotros tenéis, ¿vale? En la pantalla compartida, recordaros, somos GM Íntegra, despacho laboral que gestiona unas 60.000 nóminas al mes, ¿vale? Estas, llevamos más de 30 años trabajando con SAGE y por ese motivo hemos trasladado y hemos modificado una serie de desarrollos, ¿vale? De mejoras de producto para desarrollar y maximizar y mejorar nuestro SAGE, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? De que lo que estamos haciendo es de que en vuestro SAGE tenéis instaladas una serie de desarrollos, ¿vale? En el apartado de opciones de usuario, donde os ayudamos a esa mejora de rendimiento, ¿vale? Nosotros, GM Integra, aparte de ser despacho laboral muy conocido en España, somos, tenemos una vena tecnológica y somos multinacional. Al ser multinacional y tener esta vena tecnológica, lo que hemos hecho es todos nuestros desarrollos los estamos comercializando con la marca Securex Technology, con Segurex Tech. Aquí está, os acabo de pasar el enlace de nuestra web específica de Securex y ¿qué podéis encontrar en soluciones? Vais a encontrar pues, partes de las soluciones que comercializamos y demos. En Iris, pues os explicamos el multiconector que tenemos de diferentes plataformas, Factorial, Saltra, Open, diferentes Biostar, creo que también diferentes plataformas que hay en el mercado, las vinculamos a SAGE para que así tengáis un feedback, o sea, que tengáis conexión automática a través de diferentes, ¿vale? De vuestras diferentes plataformas. En HubHR estamos trabajando con un poquito de, pues es un multiconector donde los despachos tienen pues la trazabilidad de las peticiones más acceso a una serie de APIs, ¿vale? A través de Internet. Power BI. Y ahora aquí en el apartado de área de soporte veis todos algunos de nuestras soluciones que tenemos comercializadas. Dentro de cada apartado de nuestra comercialización vais a encontrar formaciones iniciales, la descarga del vídeo, la descarga del manual actualizado de la aplicación, más las sesiones de dudas publicadas cuando se toca. Entonces, recordaros, esta sesión de dudas se va a publicar una vez finalizada la sesión de dudas, cuando los compañeros lo puedan editar, lo van a publicar aquí en esta web para que vosotros lo podáis consultar. También recordaros que aquí está el acceso al Ticket Go, que desde a partir del 1 de abril, desde abril, estamos nosotros accediendo, os pedimos que todas las consultas se trasladen a través de esta plataforma. ¿Por qué? Porque de esa forma tenemos trazabilidad. Todos los usuarios tienen trazabilidad en todo el acceso de esta información. Entonces,
dentro del Teams, ¿vale? Os voy a pasar el archivo, ¿vale? De la configuración del acceso al Ticket to Go, donde tenéis manual de uso, el email, la página web donde se visualiza toda esa información, donde tenéis un vídeo formativo, el manual de uso, etcétera, etcétera, del Ticket to Go, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a efectos de la VPT auditoría salarial? Vosotros ya sois usuarios, sois empresa de más de 50 trabajadores, que ya sois clientes nuestros, que tenéis contratado con nosotros la solución de registro salarial, que ya habéis configurado vuestro registro salarial según el artículo 5 del Real Decreto Ley. Aquí os pongo siempre el manual de la herramienta de registro retributivo porque está la normativa, el RLD, el Real Decreto Ley 902/2020, donde tenemos dos artículos, el artículo 5 y el artículo 6, donde ¿qué sucede? Que en el artículo 5 nos establece la configuración y nos establece la parte del registro salarial, ¿vale? Que tenemos que tener los promedios y las medianas de toda la retribución de los trabajadores, que tenemos que tener la plantilla agrupada por grupo profesional, categoría, nivel, puesto, cualquier otro sistema de clasificación aplicable, que tiene que tener una periodicidad de año natural, etcétera. O sea, nos pone la directriz genérica y con el registro salarial, con el mantenimientos ley 6/2019, con el apartado de relación categorías grupo, vamos a hacer la agrupación de nuestro registro salarial según establece este artículo 5, donde dice que todas las empresas deben tener un registro salarial de toda su plantilla. Y aquí estamos haciendo un registro salarial con la perspectiva de nivel salarial, según convenio, ¿vale? Que es más o menos, pues, lo que nos puede establecer un inspector de trabajo. Muchas veces nos solicita esto un inspector de trabajo. Pero ¿qué sucede? De que en el mismo Real Decreto Ley nos encontramos que está el artículo 6, donde nos dice que registro retributivo con las empresas con auditoría retributiva. Todos vosotros, empresas que sois más de 50 trabajadores, que según el Real Decreto Ley 901/2020 tenéis que elaborar un plan de igualdad, vigencia el plan de igualdad de 4 años, donde dentro de ese plan de igualdad tiene que tener anexado, dentro del plan de igualdad, vosotros vais a analizar una serie de ítems dentro de la empresa, promociones, incorporaciones, baja, rotación de personal, etcétera, etcétera. Vais a analizar una serie de puntos y luego tenemos que anexar dentro del plan de igualdad un documento donde vamos a plasmar una valoración de puestos de trabajo, ¿vale? Donde vamos a valorar los puestos de trabajo según la valoración de puestos de trabajo que publicó el Ministerio en abril del 2022. Y dentro de esta valoración de puestos de trabajo nos piden, porque aquí dentro del registro retributivo con auditoría salarial, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice la normativa de que tenemos que tener una auditoría salarial según la valoración de puestos de trabajo. Esa auditoría salarial no deja de ser el análisis del registro salarial, promedios, medianas y resultados de brecha, pero con una rotura más. Si el puesto de trabajo está masculinizado o feminizado según perspectiva de género, número de hijos de los trabajadores, tipo de contrato de los trabajadores, coeficiente de jornada de los trabajadores, antigüedad de los trabajadores, porque todos esos ítems pueden provocar brechas, ¿vale? Entonces, por ese motivo, tenemos que hacer ese análisis en la auditoría salarial para tener ese análisis de perspectiva de género. Pero es que es más, aquí en este artículo 6 nos dice que el registro retributivo con empresas de auditoría dicen que además, o sea, vosotros, además tenéis que tener un registro retributivo con las agrupaciones de trabajos de igual valor de la empresa conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un principio nos tienen que convivir dos registros salariales a la vez, ¿vale? Nos tiene que convivir el mantenimientos ley 6/2019 y la valoración de los puestos de trabajo. Ahora aquí yo ya me voy a ir a SAGE para poneros en situación práctica, ¿vale? Normalmente nuestras formaciones se hacen en SAGE 200. En el caso que algún asistente tenga SAGE despachos, avisadme porque también normalmente voy pasando de una plataforma a otra, pero también me interesa
para hacer un poquito más de hincapié, ¿vale? En cada plataforma, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? De que vosotros, dentro de opciones de usuario, en opciones de usuario, vosotros tenéis dos puntos, aparte de otras personalizaciones que podáis tener, a efectos del registro salarial y la valoración de puestos de trabajo, auditoría salarial, vosotros tenéis que tener dos puntos de menú. Mantenimientos ley 6/2019, que es donde vamos a hacer desde relación conceptos columnas, la configuración del registro salarial y relación categorías grupo, la configuración del registro salarial según artículo 5, nivel salarial que establece el convenio, donde lo vamos a hacer por grupos de cotización, por categorías, etcétera. Y luego, posteriormente, desde el punto de menú de mantenimientos ley 6/2019, apartado parámetros registro salarial, vamos a vincular la VPT, la valoración de puestos de trabajo, el módulo de valoración de puestos de trabajo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que aquí, para que el programa nos calcule los listados de auditoría salarial, sí o sí tenemos que poner VPT y VPT último, ¿vale? Para que nos calcule los listados de auditoría salarial. Cuando conviven los dos programas, ¿vale? Los dos programas y los dos registros salarial, siempre nosotros vamos a jugar con el estándar y el VPT. Y así, de esa forma, cuando ponemos aquí estándar, vamos a sacar un registro salarial por valoración, por relación categorías grupo, y si ponemos VPT, lo vamos a hacer por todo el trabajo que hemos hecho aquí en valoración de puestos de trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones os hemos dicho, oye, porque para que convivan estos dos configuraciones, ¿vale? En el punto de menú de valoración de puestos de trabajo, tenemos que generar las valoraciones y calcular las distribuciones de los puestos de trabajo para tener toda la configuración y toda la información y todo el engranaje automatizado correctamente, ¿vale? ¿Qué sucede cuando, que a veces no los habéis preguntado, nos decís, oye, que yo he valorado como no es obligatoria la herramienta del Ministerio de abril del 2022, a mí me interesa hacer trampa y no quiero alimentar las valoraciones de puestos de trabajo dentro de SAGE? ¿Puedo? Sí, sí que puedes. Pero ¿cómo vas a poder? Jugando con relación categorías grupo, creando y eliminando, creando y eliminando. ¿Por qué? Porque evidentemente no es compatible tener dos controles por un mismo convenio, por lo tanto, o hacéis el registro salarial por categoría, lo rellenáis aquí, lo hacéis por categoría, o hacéis el registro salarial con el control de valoración de puestos de trabajo de VPT y obtenéis el registro salarial. ¿Vale? ¿Cómo podéis tener historificado esto para acordaros, ostras, lo estoy cambiando, que me lío, que no sé qué? Desde centro de análisis, o sea, recordémonos de que aquí en centro de información, en procesar análisis y luego posteriormente en centro de análisis, tenemos el listado GM 153, ¿vale? El 150, GM, revisión de configuración, grupo profesional GM 153, cuando desde procesar análisis procesamos ese listado, ¿qué es lo que nos va a hacer? Recordemos que siempre tenemos que expandir. Nos va a decir cómo hemos hecho la configuración. Evidentemente aquí vamos a ver si tenemos un error de configuración, si se nos ha colado alguna categoría que no tenemos configurada, si tenemos cómo hemos configurado los puestos de trabajo. O sea, aquí nos va a decir toda esa todo la configuración. Entonces, de esa forma, desde aquí vamos a tener también historificada las dos configuraciones por si Inspección de Trabajo nos lo solicita. En muchas ocasiones también nos estamos encontrando con inspectores que no piden a las empresas de más de 50 trabajadores, no le piden el registro salarial del artículo 5 directamente, se los saltan el artículo 5 y te piden el del artículo 6. Dependerá del inspector, te solicitará una información u otra. Pero está claro que todas las empresas de más de 50 trabajadores necesitan el registro salarial por una valoración de puestos de trabajo y la auditoría salarial por valoración de puestos de trabajo, porque si no, no puede elaborar correctamente su plan de igualdad, ¿vale? Ese anexo de auditoría salarial y todo ese análisis, ¿vale? Entonces,
es vital, o sea, aquí es importante que os quería explicar la trampa y cómo hacer el doble juego, ¿vale? Para que no tengáis que hacer nada, ¿vale? Esto es dentro de mantenimientos ley 6/2019. Ahora entro en el punto de menú de valoración de puestos de trabajo, paréntesis new, y os explico qué pasa con lo básico, 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 hagamos trampas o no hagamos trampas. Hagamos o no hagamos trampas, sí o sí, todas las empresas tienen que crear los puestos de trabajo y deben de asignar los empleados a puesto, ¿vale? Si no hacemos estos dos trabajos, no vamos a poder obtener una auditoría salarial correctamente, ni tampoco un registro salarial por valoración de puestos de trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no van a existir esos puestos de trabajo y los trabajadores tampoco los vamos a encontrar, ¿vale? ¿Cómo vamos a crear los puestos de trabajo? Pues tener en cuenta que este módulo de valoración de puestos de trabajo es monoempresa. Aquí sí que no jugamos con la multiempresa, jugamos con monoempresa, porque los trabajadores los encontramos solo por empresa. SAGE te permite tener al trabajador de alta, pero por empresa. O sea, entonces, evidentemente, los puestos de trabajo también son por empresas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la empresa. Esto no os va a aparecer, es un error nuestro. Dentro de este punto de menú de definición de puestos de trabajo, vamos a ver entre paréntesis la versión de SAGE. Actualmente la versión que tenemos es la 2024.08.23 y desde aquí vamos a poner el código del puesto de trabajo que nos permite SAGE que sea alfanumérico, ¿vale? Podemos poner letras y números, damos un visto y ponemos el título, ¿vale? La descripción. Aceptamos y automáticamente se nos pone en la siguiente línea y damos a escape, ¿vale? Damos al libro en blanco y SAGE nos permite crear el otro. Entonces, como podéis ver, la creación de los puestos de trabajo es de una forma muy rápida, ¿vale? ¿Cómo podemos consultarlo? Siempre damos a refresco y si ordenáramos por vigencia, que no tiene relevancia, tener en cuenta que no tiene ninguna relevancia la creación de los puestos de trabajo, la vigencia. No tiene relevancia para nosotros por el simple hecho de que los puestos de trabajo, lo he eliminado lo ves, refresco y se actualiza, ¿vale? Tener en cuenta que no tiene relevancia la vigencia de los puestos de trabajo porque nosotros con la asignación de empleados a puesto vamos a jugar muchísimo. O sea, hemos previsto, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, voy a hacer un pequeño inciso. En el módulo de recursos humanos de SAGE, que muy pocas empresas lo tienen, sí que es cierto que tiene mucha relevancia la vigencia del puesto de trabajo. Pero en este caso, en el de valoración de puestos de trabajo, sí que es verdad que está el campo de vigencia porque es visible, porque SAGE, nosotros hemos creado pantallas, pero realmente la usabilidad es la RP, ¿vale? Y RP prácticamente en todas estas archivos te pide la vigencia. Pues entonces nosotros hemos puesto la vigencia, pero luego para la operativa del programa, ¿vale? De la obtención del dato, que sea creado a fecha de hoy o sea creado a fecha del 2022 no tiene relevancia, ¿vale? Lo que sí que siempre va a tener relevancia para la visualización correcta del trabajador dentro de del registro salarial y de auditoría salarial va a ser la fecha de la asignación al puesto de trabajo. Es decir, dejadme un momento que me voy a cambiar de código de empresa. Perdón, que he puesto... Se me ha colado un 0. ¿Qué sucede? Que cuando yo me vengo aquí, sobre todo la asignación de empleados a puesto, lo ponemos siempre desde valoración puestos de trabajo new, utilidades, generación de puestos de trabajo. ¿Por qué es este punto de menú el importante? Porque es el punto de menú vital para hacer una asignación de empleados a puesto de forma muy rápida y muy autónoma, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí podemos consultar, ¿lo veis? Desde el primero hasta el final. Recordemos que vamos a poner siempre empleados con fecha baja posterior al. ¿Qué va a decir? Que queremos sacar un registro salarial del 2024, tenemos que poner que me presenten los trabajadores a partir de 1 de enero del 2024.
tengo que poner la última, la fecha anterior, para que me refleje hasta el trabajador de alta, fecha enero del 2021, de enero, ¿vale? Entonces, desde recursos humanos lo que hablamos, porque tenemos contemplados a los pocos clientes que tienen habilitado el módulo de recursos humanos, que crearon los puestos de trabajo y asignaron a los empleados a puesto, traspasar toda esa información. Pero el 90% de las empresas no lo tenemos. Entonces no pasa nada, ponemos los recursos humanos, decimos que sí y como podéis ver aquí, vemos el listado de todos los trabajadores afectados que deberían salir en el registro salarial. Aquí vamos a ver toda esa afectación de trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí vemos todo, es muy rápido porque directamente, ¿lo ves? Si nos conocemos los puestos de trabajo, se lo podemos asignar como lo estáis viendo, de forma muy ágil, ¿vale? ¿Vale? Entonces, por ese motivo lo estamos comentando, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente os decimos y os explicamos, ¿vale? Vale, esto ya está. Vale, ¿lo ves? Aquí jugamos mucho con esto. ¿Qué es lo que nosotros os aconsejamos? Os aconsejamos utilizar códigos numéricos. ¿Por qué? Porque nos han puesto, nos han cambiado. Alguien en la base de datos de prueba me ha cambiado el título, ¿vale? Pero, ¿qué es aquí con este ejemplo? Cuando creamos el puesto de trabajo, muchas empresas nos dicen, ostras, quiero empezar con un dato genérico. Quiero poner los directores, los responsables o los jefes, los operarios, ¿vale? Pero ¿qué sucede? O los administrativos. Pero ¿qué sucede? Que luego realmente no es ágil el realizarlo así, porque cuando nos ponemos a valorar con la perspectiva que realmente nos aconseja el ministerio, ¿qué quieren valorar? Quieren valorar la responsabilidad de los puestos de trabajo. Quiere que se valoren los esfuerzos de los puestos de trabajo, el esfuerzo visual, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental. La actualización, aparte de los conocimientos, las actualizaciones de conocimientos, quieren valorar una serie de directrices, ¿vale? Que hacen que un puesto de trabajo se valore de una forma u otra. Vamos a poner el ejemplo simple de un administrativo. Un administrativo está, el puesto de trabajo administrativo está el administrativo de recursos humanos y el administrativo de recepción. ¿Qué pasa? Que el administrativo de recursos humanos necesita hacer una actualización de conocimientos muy, muy constante porque normativa legislativa cambia muy constante. Entonces, ¿qué sucede? De que hay ese puesto de trabajo del auxiliar administrativo de recursos humanos, de laboral, va a tener una puntuación más alta que el de la recepción y seguramente también un rango salarial diferente. Por ese motivo, si tú codificas con códigos, siempre vamos a tener ese abas, ¿vale? Ese abanico de poder luego crear a futuro puestos de trabajo que sabemos que van relacionados con esos mismos códigos. Por eso decía, el 2 o el 2.1, el 2.3 es un ejemplo, ¿vale? Veo que Olga dice, yo realizo el registro salarial y me salen 8 pestañas. ¿Cómo debo actualizar la versión para que sea más completa las 13 pestañas? Hola, esto es una consulta de registro salarial, pero te la contesto, ¿vale? El tema es de que en la actualización del registro salarial, cuando te descargas la versión, hay dos pasos. El paso número 1, que es el de la carga del punto DAT, donde cuando procesas el registro salarial te pone la versión 2025.02.17. Y luego está el paso número 2, ¿vale? Que es el que se tiene que hacer, creo que dentro del servidor de SAGE, donde se ejecuta un update, creo que me han comentado los compañeros, no te lo sabía decir, un archivito para que se cargue ese Excel de 13 pestañas. Entonces, se tendría que mirar ese manual y leer ese paso número 2 que te comenta el manual. En el caso de que no lo encuentres, es tan fácil como abrirnos un ticket y los compañeros de atención al cliente os pasarán el enlace de la agenda de un compañero del departamento de informática de Securex y ese compañero será el que te ejecute esa actualización. Pero esa parte de la actualización, si no me equivoco, se tiene que ejecutar, se tiene que hacer dentro del servidor de SAGE. Por ese motivo puede ser que no lo tengas, la pestaña de las 13 pestañas. Pero eso estamos hablando que es un registro salarial, ¿vale?
Sigo con esto de la generación de puestos de trabajo. Ya os he explicado también el ejemplo de la creación de puestos, pero que hay que tener en cuenta también que aquí en esta pantalla siempre nos va a pintar, ¿vale? ¿Lo veis? La fecha del último periodo del trabajador. Por lo tanto, en el caso que vosotros vierais siempre que asignamos los empleados a puesto, tenemos que asegurarnos que esos empleados tengan fecha dentro del tramo que vamos a consultar. Es decir, que yo, por ejemplo, al trabajador 38 le he cambiado el periodo y le he cambiado jornada, fecha marzo del 2025. Me saldría la fecha de marzo del 2025, ¿vale? Y no sería correcta. Voy a poner un ejemplo que no lo sé, si me va a ser... Si yo pongo, por ejemplo, el 38, por ejemplo, ¿lo ves? También es muy ágil porque lo ves. Podemos filtrar un único trabajador, podemos mirar. No, mira, el trabajador 38 solo tiene un periodo y solo está aquí, ¿vale? Pero si quisiéramos también insertarle, sin cambiarle el periodo, queremos insertarle un nuevo puesto de trabajo, insertamos aquí. Veremos aquí, normalmente va a haber rango salarial variado y aquí ponemos, pues, por ejemplo, 31 del 12 del 2024. Cuando nos encontramos trabajadores que nos han salido en periodos del 2025 y realmente estaban de alta con el 2024, es tan fácil como forzar esta fecha, que ya lo estáis viendo, que es muy sencillo, ¿lo veis? De forzar la fecha, ¿vale? Es tan fácil como modificarla. Mavi, la versión de la VPT se ve dentro del propio puesto de trabajo. Aquí, definición en la cabecera, definición puesto de trabajo al lado del aspa para cerrar. ¿Lo ves? Donde se ve cerrar y para poner el ítem, este punto de menos favorito. Definición puesto de trabajo y entre paréntesis la versión. Esta es la versión de la VPT. La versión del registro salarial se ve cuando procesamos el listado 154. Son cosas diferentes, ¿vale? El registro salarial es el registro salarial donde hemos hecho nuevas pestañas, hemos sacado registros salariales sin convenio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa pestaña, ese Excel registro salarial con 13 pestañas, es porque esta versión del 2025-02-17. Y luego para la VPT se hizo una versión para la duplicidad de valoraciones, ¿vale? Entonces, ya hemos asignado, los empleados hemos creado los puestos. Ahora veo que Silvia ya me había te contestado, Olga también te ha contestado. Veo a Silvia que dice, hola, buenos días. Si tengo trabajadores que todas las semanas son altas y bajas, ¿tendría que realizar el puesto de trabajo por cada periodo y valdría poner solo la fecha de inicio solo en un periodo? No, Silvia, el tema es, solo lo tienes que ponérselo el puesto de trabajo con la última situación del año. Es decir, ¿qué pasa? Tú durante el año, nosotros somos conscientes, ¿vale? Que hacemos diferentes rotaciones con los trabajadores, ¿vale? Cambiamos periodos, eh, cambiamos jornadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que el registro salarial y la auditoría salarial trata al trabajador como persona física. Solo lo pintamos una única vez. ¿Vale? El detalle de trabajador solo lo vamos a ver en el listado de detalle empleados del registro salarial, aunque estemos analizando una auditoría salarial. Siempre vamos a ir al detalle del empleado, ¿vale? Al trabajador lo tratamos como persona física según la directriz de la herramienta del ministerio. Y nos dicen que lo pintemos en la última ubicación del puesto del año. Por lo tanto, tú solo tienes que poner al trabajador. Correcto, Olga. Esa es la versión, la última versión del registro salarial. Correcta. Entonces, perdóname, Silvia. Entonces, ¿qué sucede? De que tú al trabajador, es más, cuando nosotros venimos aquí a la asignación de empleados, ¿vale? Es lo que te decía, cuando venimos aquí a generación de empleados, ¿vale? Ahora voy a poner menos trabajadores por poner algo, ¿vale? Cuando nosotros aquí venimos a la asignación de los empleados a puesto, ¿qué es lo que nos encontramos con los trabajadores a empleados a puesto? Que realmente aquí sí que es verdad que los tengo duplicados los trabajadores. Pero porque, ¿lo ves? Porque han tenido en diferente anualidad un cambio de puesto de trabajo. Pero es posible que a este trabajador 38
le hayamos hecho en este trabajador 38 durante el 2024, es posible que le hayamos cambiado muchísimas veces de vigencia, o sea, de periodo por cambio de jornada. Pero eso no va a repercutir en la obtención del registro salarial ni en la obtención de la asignación de los puestos de trabajo. Porque como podéis ver aquí, estos están repetidos porque yo lo he insertado, porque os he enseñado a insertar trabajadores. Pero vosotros la primera vez que vayáis a asignar a los trabajadores a puesto, solo va a aparecer tratamos al trabajador como persona física. Solo el trabajador aparece una única vez y aquí ponemos el último periodo. Por lo tanto, lo que sí que es importante es fijarse en lo que estamos hablando, que si queremos sacar un registro salarial del 2024, que no haya ningún empleado con fecha de inicio del 2025. Lo tendremos que manipular. Eso es lo importante. Lo demás es indistinto. Es más, para que los listados luego de valoración de puestos de trabajo y registro salarial nos coincidan con el número de trabajadores, nos interesa que el trabajador solo esté una única vez por año. Porque si no, ¿qué pasa? Que el módulo de VPT trata a los trabajadores como personas, como registros, ¿vale? Entonces, porque tantos registros tienes, es porque esa persona ha cambiado de puestos de trabajo. Entonces, estás analizando el módulo de VPT, lo analizas a personas y puestos. Entonces, una misma persona en un mismo periodo tiene dos puestos de trabajo, la estás duplicando. No nos interesa. Por ese motivo, lo que estamos comentando. Trabajadores una única vez por año, ¿vale? Entonces, Silvia, no te preocupes porque luego cuando vayas a hacer el registro salarial o cuando vayas a asignar los empleados a puesto, vas a ver al trabajador solo en un único registro, ¿vale? Entonces, hecho esto, esas dos cosas básicas, creación puesto y asignación empleados a puesto, con la peculiaridad que yo os estoy diciendo, es lo vital, lo básico para tener registro salarial y auditoría salarial por valoración de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque si hacemos estas dos únicas cosas, jugando, como os he comentado, desde el punto de menú de mantenimientos leyes /2019, relación categorías grupo, jugando, creando y eliminando control por categorías grupo de cotización o control por VPT, vamos a poder tener los dos listados siempre, también recordémonos, jugando con el estándar y la VPT, porque si no ponemos VPT, listados de auditoría no salen, ¿vale? Luego, ¿qué sucede? Que nos encontramos con empresas que realmente quieren valorante dentro de SAGE. Muchas empresas, y realmente nosotros os lo aconsejamos, tener trazabilidad. Además, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí, en tablas auxiliares, lo hemos duplicado todo. Hemos duplicado la herramienta del Ministerio, la que publicaron en abril del 2022, Ministerio de Igualdad. Nosotros lo duplicamos. ¿Cómo lo duplicamos? O sea, duplicamos donde dijimos de que lo que decía el Ministerio, que ningún puesto de trabajo va a valorarse más de 1000 puntos, que no va a haber más de 10 niveles de valoración, que hay 4 categorías de valoración con sus diferentes pesos, que de estas categorías hay diferentes grupos, que va a haber un grupo en naturaleza de las funciones, en condiciones profesionales y de formación y condiciones laborales y factores estrictamente relacionados con el desempeño, que van a ser realmente, vamos a crear un grupo otros para todas aquellas empresas que no tengan, que hayan detectado que les falten subfactores, ¿vale? Si no, realmente, cuando llegamos ya de esos grupos se dividen en factores y de esos factores se subdividen en subfactores. Pues, ¿qué pasa? Que el otros, vamos a ver, y el otros es el único apartado que se puede manipular por el simple hecho de que nos lo ha dejado hasta la propia herramienta de SAGE, ¿vale? Ha sido los que la propia herramienta del Ministerio son el único apartado que nos han permitido hacer de redactar y utilizar, ¿vale? Abierto. Entonces, el resto de los subfactores, nosotros ¿qué hemos hecho? Duplicar la herramienta copiando la definición, copiando los niveles de valoración y hasta poniendo los valores de todos esos puestos, ¿vale?
¿Qué es importante? Que aquí tenemos nosotros, cuando realmente queréis valorar dentro del SAGE, ¿qué es lo que hay que tener muy en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que todas estas tablas auxiliares solo se han cargado en una empresa, en el código empresa que vosotros nos habéis pedido. En la 507, en la empresa 1, en la 500, en la 10, en la 12. Vosotros nos habéis dicho en qué código empresa tenemos que cargar estos subfactores. Solo se han cargado en una empresa y luego tenéis que trabajar duplicándolo en otras empresas si tenéis varias empresas en SAGE. Pero cuando traspasáis la información de los subfactores, que os permitimos también traspasar puestos de trabajo y valoraciones, siempre os decimos que la empresa que utilicéis de cabecera sea la que tenga los datos, ¿vale? Para que no desaparezca la información. Nosotros cuando tenemos que valorar, ¿vale? Tened en cuenta que, como podéis ver, ahora estoy jugando con la pantalla para hacerla más grande. ¿Por qué? Para que se vea la columna de mostrar valores. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que muchas empresas nos dicen, ay, es que hay X subfactores que para nosotros no son relevantes. Entonces, pues los eliminamos de valorar. De esa forma no son relevantes, es un cero y para valorar nos cuesta menos verlos, ¿vale? Pero es importante el tener en cuenta, pues, todo este dato que estamos comentando, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer? Cuando queremos valorar dentro de SAGE, tenemos que venir a generar valoraciones a puesto, tenemos que poner la anualidad y el título, ¿vale? El título, lo que vosotros queréis, lo que prevalece es la anualidad, y ponemos desde el puesto hasta el puesto, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que primero que tenemos los puestos alfanuméricos. Siguiente, de que nosotros todas las valoraciones que ya existen no las sustituimos, solo creamos las nuevas, ¿vale? Y que también esta misma pantalla nos permite el duplicar los valores. ¿Por qué? Porque si yo valoré, si quiero duplicar valores, lo primero que tengo que hacer es revisar que tenga el año de referencia que ponga aquí para duplicar valores tenga valores. Porque nos ha sucedido empresas que valoraron en el 2022, ahora querían hacer la valoración del 2024, pusieron año de referencia 2023 y se les creó todo a cero y entonces han tenido que hacer un trabajo de eliminar todas las valoraciones en todos los puestos y volverlo a crear. Siempre verificando qué información es la que tenemos, ¿vale? Antes de duplicar. ¿Pero qué significa? Que siempre que duplicamos los valores, vamos a poder hacer también las distribuciones de los puestos, vamos a poder sacar los listados de VPT, etcétera, 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 ¿vale? Pero aquí, desde aquí, aceptamos si se generan las valoraciones de puesto. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que dentro de los puestos de trabajo, vámonos, por ejemplo, al puesto de trabajo al que habíamos puesto a este, al manager. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos aquí, que aquí en valoraciones tenemos la VPT ya creada, ¿vale? Si hacemos aquí, ¿lo veis? Solo tengo creada una VPT, la del 2024, no se ha creado ninguna anterior. Entonces, tampoco se habría creado, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí vamos a ir puntuando los puestos de trabajo. Pero ¿qué nos va a suceder? Que muchísimas veces no nos acordamos y además, ¿lo veis? No siempre, depende del tamaño de nuestra pantalla, se va a ver toda la información. Si no se nos ve la información, desanclamos el apartado, lo vemos más grande, minimizamos y siempre vamos a tener la pantalla de los subfactores a mano para consultar qué es lo que estamos valorando. ¿Vale? Entonces, una vez valorados los puestos de trabajo, ¿vale? Vamos a decir, vamos a valorar este puesto de trabajo, lo que estábamos diciendo, estábamos valorándolo, lo veis aquí, lo ampliamos esto, le hemos puesto ya 4, tenemos que tener en cuenta y pensemos de que desde el subfactor A2.2 hasta el subfactor 4 del esfuerzo emocional, todos los esfuerzos se tienen que valorar por frecuencia e intensidad. Lo veis que cada vez que nosotros cambiamos de ítems es cuando programa nos está generando la agrupación del puesto de trabajo. Es aquí donde siempre vamos a ir
viendo la información y la actualización nos va a ubicar el dato, ¿vale? Hecho este dato, hecha esta configuración, ¿qué es lo que hace? Ya, y hemos valorado todos los puestos de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Calcular la distribución de la anualidad que hemos valorado. Y ese programa lo que hace es ubicarnos todos los trabajadores en cada apartado y ya, si quisiéramos ver cómo hemos valorado los puestos de trabajo y la situación de los mismos, vamos a ver que esto está generado, vamos a ver los puntos del puesto de trabajo y si el puesto, cómo está, ¿vale? ¿Qué categorización tiene? ¿Vale? Entonces, todo esto es para el automatismo de valorar dentro de SAGE, ¿vale? Dentro de SAGE y poder obtener los listados de VPT. Tener en cuenta que si hacemos las valoraciones y distribuimos, o solo hacemos valoración, ya no sería válido hacer las trampas, porque ya no operaría correctamente el programa. No nos leería realmente, no nos leería el juego de aquí del control de la VPT por puesto de trabajo, ¿vale? Mavi dice, entiendo que entonces la generación de puestos debe hacerse a principio del año que se quiera gestionar. La generación de los puestos, no necesariamente. Entiendo que entonces la generación de puestos debe hacerse a principio del año que se quisiera, no, gestionar, no. Más bien antes de obtener el registro salarial. Es decir, en el febrero del 2026 queremos obtener el registro salarial del 2025. Entonces, antes de ir al registro salarial, antes de procesar el registro salarial del 2025, lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí a generación empleados a puesto. Vamos a informar, perdón, que era la 11. Vamos a informar los trabajadores. Vamos a poner, por ejemplo, situándonos que quisiera hacer el registro salarial del 2025. Pondría esta fecha de corte, generaría, me aparecerían aquí todos los empleados en alta a partir del 1 de enero del 2025, revisaría las fechas para que estuvieran todos dentro del 2025 y que todos, ¿lo veis? Podemos jugar con esta ordenación. Entonces es una forma muy ágil para detectar errores de configuración, ¿vale? Pero sobre todo es lo que estamos hablando. Esto se hace normalmente justamente antes de obtener el registro salarial o bien la auditoría salarial, ¿vale? Antes de procesar los listados de análisis. Sobre todo lo que estamos hablando, si queremos hacer la trampa de relación categorías grupo, no distribuir, no generar valoraciones ni distribuir. No hacer nada de esto, solo jugar con relación categorías grupo, ¿vale? Silvia dice, tengo los registros salariales de los últimos años, 2022, 2023, 2024, por categorías y grupo. Perfecto, ya tienes cumplido el artículo 5, ¿vale? Sin hacer los VPT puesto que no lo sabían. No pasa nada, Silvia, porque tienes el artículo 5. Has cumplido al 100% con el artículo 5 del Real Decreto Ley 902/2020. Ahora nos toca trabajar con la perspectiva de valoración de puestos de trabajo. Tienes que hacer la valoración. Ahora es mejor hacer la VPT como dices, con trampas. Mi consejo es hacerlo dentro de SAGE, sin trampas. ¿Por qué? Porque así tienes la trazabilidad, ¿vale? Valoras dentro de SAGE. Además, sobre todo, ¿qué nos pasa? Que tenemos luego, cuando estamos redactando el anexo de la valoración de puestos de trabajo, tú tienes que explicar con qué criterio de valoración has hecho, ¿vale? En el propio manual de uso os estamos explicando vuestro criterio de valoración, los criterios que hemos cogido, o sea, hemos duplicado la herramienta del ministerio y os hemos puesto todo ese carácter, todo este criterio de valoración, que es lo que vosotros vais a necesitar anexar en en el plan de igualdad, ¿vale? Entonces, lo óptimo es hacerlo dentro de SAGE. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que hasta empresas que me han dicho, ostras, pues yo quiero hacer la valoración dentro con la propia, y la han hecho, o sea, empresas que tienen diferentes centros de trabajo, que la valoración de los puestos de trabajo se la ha hecho los responsables de cada centro de trabajo, lo han hecho de esa forma, ¿vale? Se lo han hecho esos responsables de centros de trabajo. Pero ¿qué sucede? No se la ha hecho no lo ha hecho recursos humanos, ¿vale? Pero ¿qué sucede en este caso? Que en este caso, esos centros de trabajo
han hecho esta valoración desde este apartado, ¿vale? Desde esta herramienta. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando nos quedamos aquí en la distribución, en la herramienta del ministerio donde nos están pidiendo la distribución de los puestos de trabajo, el número de, los de trabajadores en cada puesto de trabajo, ¿qué te lo va a decir? Te lo dice SAGE. Por eso os digo de mejor hacerlo dentro de SAGE, porque así esta información siempre la podéis actualizar de forma ágil. Yo lo que sí que te diría, Silvia, es de que sí, por miedo a que te pidan luego registros salariales o valoraciones de puestos de trabajo, ¿vale? Registros salariales o auditorías salariales antiguos, que hagas una primera valoración de puestos de trabajo en vez de poner la anualidad 2024, que pongas una anualidad 2022, que es lo que dices que tienes el registro salarial, 2021, y luego, como programa te permite desde aquí, genera valoraciones de puesto de trabajo. Tú pones aquí los puestos de trabajo y aquí pones duplicar valoración y pones la anualidad, ¿vale? De referencia. Luego los vas duplicando hasta el 2024 y vas a tener toda la información actualizada. Por si en algún momento te piden algo a toro pasado, tengas la información. ¿A efectos de asignación de puestos de trabajo? Pues no te preocupes, porque si ahora te interesa el 2024, puedes trabajar con el 2024 y luego puedes ir trabajando asignando a trabajadores con diferentes fechas, ¿vale? Es como que es más amplio. Pero sí que es cierto, o sea, como es tan ágil la generación de puestos, no me preocupa tanto, pero la valoración sí que me preocupa, ¿vale? Entonces, por eso te lo digo de hacerlo con eso, con la que cuando generas la valoración de puestos de trabajo, que lo pongas con una fecha primero anterior, mejor antigua y luego vamos duplicando hacia adelante, porque claro, duplicamos hacia adelante, desde el 2022, 2021, 2023, 2024, 2025, pero no podemos, programa no te permite duplicar del 2024 al 2023, ¿vale? Retroactivamente no te va a dejar duplicar, entonces mejor empezar desde ese punto de salida, ¿vale? El sistema más correcto es lo que estamos hablando, Mavi, porque me dices, ¿cuál es el sistema más correcto para llevar el mantenimiento de los puestos de trabajo y su valoración? Como os estoy diciendo, creamos una valoración un poco antigua y luego vamos duplicando. Tener en cuenta que un puesto de trabajo, a no ser que cambien las funciones del puesto de trabajo, la valoración no va a variar. Por lo tanto, es lo mismo que lo valores en el 2020, que lo valores en el 2025, que lo valores en el 2030. El puesto de trabajo va a tener la misma valoración, a no ser lo que estamos hablando, que cambien las funciones, ¿vale? O bueno, también, a ver, también hay que reconocer que recursos humanos ha variado. Antiguamente no teníamos que tener tanta actualización de conocimientos tan constante y últimamente sí, ¿no? Pero por norma general, realmente un puesto de trabajo, la puntuación de ese puesto de trabajo prevalece en el tiempo. Entonces, mejor el mantenimiento hacerlo así. Luego, ¿qué pasa? Creas un nuevo puesto de trabajo, no pasa nada. Vienes a puestos de trabajo, lo creas y luego se lo asignas a los trabajadores. Pero por suerte el programa es adaptable y podemos trabajar a toro pasado, porque también podemos crear a nivel puesto de trabajo la valoración de forma manual, ¿vale? Creo una nueva valoración, por ejemplo, PT o para atrás o hacia adelante, ¿vale? Te la crea, haces la valoración y ya está, ¿vale? La puedes crear, pero realmente es lo que estamos hablando. Lo correcto es, te creas el puesto de trabajo, asignar los empleados a puesto, pero es eso, a todo lo pasado y hacia adelante. Y luego, ¿qué es lo que os decía? Que luego traspaso entre empresas. Qué bueno tiene. Cuando ya hay información existente, es decir, si yo he trabajado, si en cabecera, sobre todo es lo que he dicho, cuando hagas el traspaso entre empresas, siempre tienes que hacer desde la empresa origen, ¿vale? Pones la empresa origen, me lo cargaron en la empresa 507, pues lo hago desde la 507 y luego lo duplico en la empresa 1, pero siempre desde aquí. Puedo solo duplicar los datos maestros
o también puedo decidir si duplicar los puestos de trabajo. Aparte, puedo decidir si traspasar las valoraciones. Por lo tanto, ya nos estamos ahorrando trabajo entre empresas, ¿vale? Nos ahorramos muchísimo trabajo. Eso sí, la asignación de empleados a puesto y el hecho de generar la distribución, sí que es cierto que la tenemos que hacer empresa por empresa. También es importante que sepáis que la distribución la podemos crear tantas veces como necesitemos. Siempre que las creamos, se actualiza la información. Si hemos cambiado puntuaciones de un puesto, si hemos cambiado empleados de asignación a puestos, nos va a variar el dato, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces, cuando ya todo lo hemos finalizado, nos vamos a procesar análisis y solo vamos a procesar, aunque tengamos dos listados de VPT, perdón, es que yo siempre voy directamente a filtro porque voy más rápida. Contenido VPT, aunque tenemos dos listados, el VPT 01N y el 02N, solo procesamos el 01, porque realmente con el 01 es donde tenemos todo el dato, ¿vale? Ponemos, aquí no contemplamos la agrupación de empresas por CIF, sino que tratamos las empresas como los puestos de trabajo son independientes por trabajadores, lo contemplamos por trabajadores, ¿vale? También podemos tener una desviación de trabajadores porque compartamos trabajadores en dos empresas, ¿vale? Pero aquí vamos a tener, pues vamos a poner una, dos, varias empresas. Ponemos, por ejemplo, si agrupo por CIF la 2 y la 507, pues tendría desde la 2 hasta la 507 y la anualidad que hemos valorado, ¿vale? Aceptamos y se procesan los listados. Con el listado VPT 01N vamos a crearnos aquí la vista por defecto, siempre expandimos, quitamos modo árbol, ver totales, expandimos. Por defecto vemos la herramienta del ministerio, la hoja de la valoración. Pero aquí con este mismo listado vamos a podernos crear todas, absolutamente todas las vistas, distribución, que de todas las pestañas que tiene la herramienta del ministerio, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Os hemos creado un Excel que creo que no está publicado, por lo tanto os lo comparto. Os lo comparto en la sesión. Plantilla VPT 2024, que es esta. Aquí lo que estamos haciendo es ponernos las instrucciones y lo que estamos poniéndoos es la configuración de la vista y tal, y cómo configuréis la vista para que luego vosotros copiéis y peguéis el dato, ¿vale? ¿Por qué? Porque sobre todo es eso, hay herramientas. ¿Qué pasa? De que sí que es cierto que la herramienta del ministerio hay gráficos, ¿vale? En algunos puntos, en algún apartado hay algún gráfico, ¿vale? Pero esos gráficos, a razón de las pestañas, categorías y factores por sexo, está en la vista que nosotros, perdón, en esta categorías. ¿Lo ves? Listado valorados, categorías, valoración, categorías por sexo. Aquí tenéis esta información. Vosotros os podéis crear ese gráfico con este dato, ¿vale? Vosotros mismos podéis ser autónomos con esta información y con esta vista, ¿vale? Entonces, Silvia, ¿qué dice? ¿Te importa hacer un resumen para hacer la valoración de puestos de trabajo, creación, puestos, valoración? Gracias. Por lo que estábamos hablando. ¿Cómo es el resumen? El resumen es, primer paso, creamos, nos venimos a valoración de puestos de trabajo, creamos los puestos de trabajo, libro en blanco, seleccionamos la empresa, aceptamos, creamos el puesto de trabajo, cuando aceptamos, damos a escape, creamos, o sea, vamos a crear muchos, podemos crear todos los puestos de trabajo, ¿lo veis? Creamos los puestos solo con poner el código del descriptivo, aquí damos a escape. Aquí porque se me ha quedado bloqueado, ¿eh? Perdonadme que lo elimino, porque como lo tenía seleccionado se me había quedado mal. Entonces, seleccionamos. Este aviso no tiene que salir. Creamos el puesto, aceptamos,
por defecto se nos ponen funciones, escape, libro en blanco, creamos siguiente puesto, o sea, vamos a crear de golpe todos los puestos de trabajo. Una vez tenemos creados todos los puestos de trabajo, ¿vale? Una vez están creados, damos a actualizar y veremos todos los puestos de trabajo que habéis creado, ¿vale? Creamos todos los puestos de trabajo. Una vez que están creados los puestos de trabajo, ¿qué es lo que vais a hacer? Vamos a irnos a utilidades, dentro de valoración de puestos de trabajo, utilidades, generación empleados a puesto. Vamos a poner todos los trabajadores desde 31 del 12 del 2023, no recursos humanos, generar puestos, decimos que sí, asignamos los empleados a puesto de trabajo, nos vamos al punto de menú de generación, valoraciones a puesto, ponemos la valoración, Silvia, lo que te decía, 2022, 2021, 2020, lo que quieras, ¿vale? VPT y la anualidad, ¿vale? Los puestos de trabajo y aceptamos, ¿vale? Cuando ya lo has generado, aquí, aunque yo ponga aquí, te voy a poner esto, ¿vale? Yo me voy al puesto de trabajo en 1, además está mal, ¿vale? ¿Lo ves? Aquí ya lo tengo creado. Me lo ha creado la valoración, ¿vale? ¿Lo ves? Me la ha creado con una codificación diferente porque lo veis. Pero, ¿lo ves? Nosotros me la ha creado y luego podemos duplicar del 2020 al 2021, 2022, 2023, 2024 y tenerlos teorificados, ¿vale? Entonces, venimos aquí al punto de menú del puesto de trabajo a valoraciones, valoramos los puestos de trabajo. Lo que os digo, tenéis que cambiar, ¿vale? Si no os acordáis, tener en cuenta que lo veis. Vamos a ver el interrogante justamente donde está, ¿vale? Igualmente, Silvia, Mavi, Olga, en el manual de uso que está publicado en nuestra web específica del registro salarial, en este manual de uso os lo explicamos todo a paso, ¿vale? Lo tenéis aquí de soporte. Y si no, en la próxima sesión de dudas lo tendríais, ¿vale? También o hacemos otro resumen. Pero tenéis que hacer todo esto, ¿vale? Y ya una vez hecho, ya tenéis valorados, ya están asignados los empleados a puesto y valorados el puesto de trabajo, ¿qué hacemos? Calculamos distribución. Entonces, con este cálculo de distribución, lo que hacemos es actualizar la información de la valoración de los puestos de trabajo. Y con este cálculo de distribución, aquí vamos a ver esa información de esos puestos de trabajo, de qué trabajadores están asignados, qué no están asignados, qué valoración han tenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, ya cuando tenemos todo esto, tanto la distribución como la valoración, ya podemos procesar los listados VPTN y podemos obtener la plantilla de la VPT para ponerlo en el plan de igualdad y luego para obtener los listados de auditoría y el registro salarial según la valoración de puestos de trabajo, desde parámetro registro salarial, ponemos aquí VPT último, procesamos primero los listados 154 y cuando hayan finalizado los 154 procesamos los 254. O sea, primero venimos aquí a procesar, siguiente, primero embudo, en análisis ponemos 154, seleccionamos todos y los procesamos todos y luego, cuando ya esté todo procesado, procesamos los 254. Aquí no nos va a hacer ni siquiera pregunta de selección. No, los procesamos todos y tendremos el siguiente. Y también os hemos preparado una plantilla de... ¿dónde estás? Auditoría salarial del 2000... auditoría salarial, una plantilla de auditoría salarial, donde en esta plantilla de auditoría salarial estamos trabajando para mejorarla, ¿vale? Y esa plantilla de auditoría salarial, pues tenemos, pues, tenía nota en la otra pestaña. Tenemos, pues, los diferentes puestos de trabajo y estamos trabajando para poneros el print de pantalla, etcétera, etcétera, para que lo tengáis visto, ¿vale? Esto es el dato para que copiéis y peguéis. Cuando tengamos ya completamente cerradas las dos plantillas en la misma web de auditoría salarial, publicaremos
que he visto que no teníamos publicada formación inicial, pues la publicaremos formación inicial y publicaremos descarga de datos de plantilla, para que así lo tengamos, ¿vale? Veo que Mavi me pregunta, antes de los puestos se deberían generar las tablas auxiliares de los puestos 6 y 9, de los puntos 6 y 9, no es necesario. Los puntos, no habéis, en la formación, ahora mismo, en la sesión de dudas, en ningún momento os he comentado los apartados de aquí de tablas auxiliares desde el 6 hasta el 9. ¿Por qué no os los he comentado? Porque eso es estructura organizativa. No es relevante para la valoración de los puestos de trabajo y el análisis. Es más, solo va a salir en los listados de VPT. Entonces, como no es relevante, por eso ni lo he comentado. Esto lo podéis saltar. Olga dice, lo que no entiendo, ¿cómo puedo actualizar la versión? ¿No nos puedes enviar un link? Os lo voy a intentar enviar el link de actualizaciones tanto de una versión como de la otra, pero es tener en cuenta que la versión de la actualización del registro salarial, los compañeros los compañeros del departamento de indicadores os pasaron la descarga de versión del registro salarial el 11 de abril a todos los clientes. Y la de la VPT también la hemos estado pasando, ¿vale? Uy, aquí no, esta no se ha, creo que no se ha compartido bien. Un segundo, la de registro salarial creo que sí que se ha compartido bien. Ay, no estoy segura. Espera, que cuando lo estoy pegando sí que lo veo, a ver si ahora... La VPT no estoy segura si se está... A ver, copiar vínculo. Ahora sí. Es que os he enviado varias veces el mismo mensaje de VPT y creo que estaba mal. Las estoy eliminando para dejaros solo los enlaces. Pues, Olga, no lo sé. Porque no la habéis recibido. Puede ser que o se os haya pasado por spam o hayáis cambiado dominio de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también a través de TicketGo nos lo podéis comentar para que revisemos esa dirección de correo a ver si la habéis recibido. Pero nos parece raro porque la distribución de correos es la misma, la dirección de distribución es exactamente la misma, la de los comunicados de las sesiones de dudas y los comunicados de actualización. Entonces, si has recibido, estás conectada en una sesión de dudas de VPT, quiere decir que has recibido el enlace de conexión de esta VPT. Entonces, también tendrías que haber recibido el enlace del registro salarial, a no ser que se haya quedado en spam o algo haya sucedido por lo que estamos hablando, porque ya ha sido mucho más masiva, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada que en la sesión os la acabo de compartir. Pues nada, ya llegamos a las 11, es la hora de finalizar esta sesión de dudas. Muchísimas gracias, he llegado al final de poderos contestar a todos, ha sido una sesión bastante dinámica. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Recordaros que cuando los compañeros hayan editado esta sesión, os la van a compartir, os lo vuelvo a compartir, os lo compartirán y lo publicarán en nuestra web específica de sesiones de VPT y os la dejarán aquí publicada, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos a la próxima, ¿de acuerdo? Que tengáis los que tengáis puente, que tengáis un buen puente y los que no, pues nada, pues que os vaya bien el fin de semana. Gracias, hasta luego, adiós.